Reni con 2N y al final como el gran Reni Ottolina, ¿se acuerdan de él? Sí. Bueno, estábamos hablando de un tema muy importante porque en la vida siempre se nos van a presentar, y eso es inevitable, si no, no estaríamos vivos, obstáculos. Y uno muchas veces, Dios te prepara el destino a quien tú quieras darle el valor de quien tome esa decisión o está escrito. Uno tiene que superar esos obstáculos y estar preparado para muchos cambios. De hecho, muchos venezolanos nos hemos tenido que adaptar. Mis 2 hijos viven afuera y estudiaron, una se graduó, ya vive y trabaja afuera, el otro está a punto de graduarse y quizás hagan sus vidas afuera del país. Es muy difícil después que tienes familia, estás adaptado, que regresen. Bueno, tenemos el caso chileno que mucha gente después regresó y los que estaban en el país se quedaron, les fue mucho mejor, se adaptaron mucho mejor a esas familias que quizás muchas ni regresaron. Pero quería hablar contigo sobre el cambio, porque el cambio es una cosa que es dura, es difícil, tenemos hábitos, la gente se aferra a lo que tiene y es más fácil adaptarse a lo que uno tiene que tener esa valentía de echar para adelante ante distintas circunstancias. Háblame un poco del tema. Sí, hay dos términos que has mencionado allí que podría decir que registran la clave. Uno es el tema hábito y el otro es el tema apego. Normalmente, pues, el cambio es indetenible, es inevitable. Una célula que se une a otra termina convirtiéndose en un organismo humano con 300, 400 mil millones de células. Es decir, nosotros somos cambio permanentemente. En un año, dice Chopra en uno de sus libros, el 98% de los átomos del cuerpo son distintos. Es decir, este no es el mismo cuerpo del año pasado. La vida es cambio y el cambio es desapego, dice Jack Kornfield. Es decir, nosotros estamos imbuidos en el cambio. Uno ve una foto, los famosos TBT, uno ve una foto de hace 10 años y tú dices, oye, tenía menos canas, no tenía esta ojera, tenía menos peso. El asunto es que tienes que aprender a acostumbrarte al cambio, a dejar de asociar el cambio con estrés, a dejar de asociar el cambio con negatividad. El cambio hay que quererlo, hay que aceptarlo. Bueno, que hay cambios indeseables, por supuesto que así es. Si a alguien le roban el carro o si pierde un familiar, pues tengo una amiga que me enteré esta mañana que ha perdido a su pareja y a 2 de sus hermanos en los últimos 5 meses. Eso es un cambio realmente muy, muy fuerte. Entonces necesitamos, 1, entender el cambio como un hecho real y objetivo. 2, entender cuáles son las fases del cambio cuando tú lo quieres hacer voluntariamente. 1, hay que quererlo. Tú tienes que querer el cambio porque si no, los hábitos y el apego terminan ganando. O tener la capacidad de adaptación si te ocurre alguna circunstancia como tu amiga, pues. Sí, solo que ahorita te estoy poniendo el ejemplo cuando tú eliges el cambio. Okay. En ese momento, en el caso que tú planteas, retomando lo que yo comentaba de esta amiga, allí lo que hay es aceptación. Lo que pasa es que hay temas que no nos gusta tocar, como por ejemplo, y es una premisa budista, todo el mundo envejece, todo el mundo enferma y todo el mundo muere. Pero cuando tú tocas ese tema, la gente carraspea y te dice, ay, qué pavoso, no hables de eso. Entonces, bueno, hay temas que son aparentemente intocables. Pero los estoicos dicen de que hay que aceptar la muerte, igual que aceptas nacer, vivir. Es correcto. Y hay que tomarse la cosa con estoicismo y fortaleza. Es correcto. Entonces, pero si el cambio es voluntario, tú quieres ser más productivo, tú quieres mudarte, tú quieres realmente marcar una diferencia, 1, tienes que quererlo. Sí. 2, tienes que crearlo en tu mente. Si lo que no está en tu mente no está en tu vida. Tienes que visualizarlo, vivirlo. Tienes que verlo, tienes que emocionalizarlo, tienes que crearlo en tu mente, tienes que creer que es posible para ti, porque desde la inseguridad no hay cambio posible. Claro, tú hablabas del cambio y el desapego, que lo leíste en Chopra. Deepak Chopra tiene un libro que se llama Los 7 hábitos espirituales, y uno de ellos, y es una cosa que siempre le recomiendo a la gente, que es el desapego, que es el que tú estás hablando. Uno no se lleva nada para el otro mundo. Mi papá siempre decía, las urnas no tienen bolsillo, tú no te llevas nada para el otro mundo. Entonces uno tiene que ser desapegado. Y una de las cosas que más cuesta, por ejemplo, en estas decisiones de irse del país o cambiar de trabajo o cambiar algunas cosas, es que la gente no es desapegada de las cosas materiales y a veces hay que desprenderse de todo. ¿Qué opinas entonces sobre ese desapego que es tan importante? Sí, creo que es necesario practicarlo porque nuestro sistema cerebral es un sistema que genera hábitos para no tener que tomar microdecisiones a cada instante. Cuando tú vas a cruzar una calle que la cruzas todos los días, tu cerebro no puede detenerse a pensar, a hacer así, a ver por dónde está la brisa, a ver cuántos vehículos vienen. Es decir, tú estableces una especie de aproximación por ensayo y error. Y hábito. Es correcto. Entonces el sistema genera un hábito como ahorro de energía. El cerebro es un ahorrador de energía. El asunto es que tienes un mundo que está cambiando permanentemente. Si tú te detienes un día sin moverte,
el planeta entero dio una vuelta sobre tu eje. Entonces, si uno se pone a pensar que el mundo hoy no es el mismo, voy a decir, por ejemplo, un ejemplo duro. Cada 2 segundos muere un niño en el mundo. Entonces, mientras nosotros estamos hablando aquí, hay cualquier cantidad de personas que están perdiendo familiares, pero también están naciendo otros niños. Es decir, ese cambio, la única forma de poderlo manejar es asumiendo como normal que van a venir cosas nuevas. Es más, uno debe promover la novedad, ir a un lugar distinto, comer en un lugar distinto, si vas a ir a una reunión, probablemente hacerla en una casa diferente. Si tú practicas la posibilidad de los pequeños cambios, tu cerebro se acostumbra y cuando llegan esos momentos que para la mayoría son difíciles, tú los puedes metabolizar. Sí, bueno, como me decía el doctor Anzol ahorita, que la gente también tiene que tratar de salir de su zona de confort, que es muy fácil mantener todo quid pro quo y que de repente te está pasando un camión por encima y es más fácil quedarte ahí quieto que te pase por encima que tomar una decisión. ¿Me muevo? ¿Qué hago? Estoy de acuerdo. Porque tienes que empezar a tomar esas microdecisiones o macrodecisiones. Estoy de acuerdo, pero la vida cobra. Alguien decía que Dios premia la valentía, Dios premia el coraje. Es decir, si hay algo que he visto en algunas personas cercanas, a mí que me toca trabajar con empresas con cierta frecuencia, y es que para la gravedad de la crisis venezolana, todavía veo algunas personas que siguen trabajando en el esquema prácticamente clásico. Es como que si todavía no hicieran conciencia, o es un mecanismo de defensa, una especie de inmunización, de neutralización, de no entender que hay que hacer las cosas de un modo distinto. Ah, pero es que hay restaurantes que están cerrando, es cierto, pero ¿en cuántos lugares tú entras y te preguntan qué tal te pareció la comida? Es decir, si uno no aprieta, si uno no pone el doble de esfuerzo, si uno no trabaja un poco más, si uno no planifica mejor, si uno no hace mayores y mejores alianzas, no puedes obtener resultados en una circunstancia tan crítica como la que tenemos ahora. Tienes que hacer un esfuerzo mayor. Bueno, y déjame aprovechar para hacer ya algunos acercamientos también para las personas que se van, que tienen hermanos que están afuera o aquí, que también me preguntan qué hago, me voy y tal. Aprovechen de esas personas que están afuera, hagan alianzas, busquen un hermano que les mande cajas y las revenden aquí, cualquier cosa que puedan vender afuera y que puedan obtener dólares, divisas. Pónganse creativos, yo creo que ese es el momento y quizás aquí todavía, como dice Asdrúbal Olivero, hay precios que están rezagados con lo que es su precio real, todavía oportunidades, todavía se puede conseguir dentro de todo el problema de hiperinflación, pero siempre donde hay crisis hay oportunidades. Así es. Con el tema, un aspecto de lo que tú mencionabas con respecto al hábito, los cambios pequeños son los que permiten que nuestro sistema mental absorba los cambios grandes. Es así como tú poniendo ladrillo por ladrillo tienes una pared y pared a pared tienes una casa, o tienes una habitación y habitación más habitación tienes una casa, así opera el sistema de los cambios. Si tú haces un ejercicio hoy de 15 minutos, mañana haces de 15 minutos y pasó mañana de 15 minutos, tu cuerpo te va a pedir 30 minutos. Esa es la forma. Lo que pasa es que también en la cultura del celular, en la cultura de telecomunicaciones, que tú te metes aquí, pues bajo una tesis de una universidad internacional en 5 minutos, a veces nosotros no entendemos que no todo puede funcionar igual, que el mango tienes que esperar que madure y una vez de aquí no puedes parir un muchacho en 3 meses. Es decir, hay procesos que duran más tiempo. De repente tú quieres terminar una carrera universitaria y te quieres ir, pero te faltan 2 años. En estos días me preguntaba un muchacho, ¿qué hago? Aquí ¿Interrumpo la carrera? tiene que seguir estudiando. Ahorita hay unas grandes oportunidades en Venezuela, por ejemplo, para estudiar por los precios, por todo, y así tenga su carrera. Eso le da oportunidad para abrirse a otros mundos, pero si se va en fa, como decimos, y no tiene nada que presentar. Hay otro tema que me parece muy importante que surge en Venezuela y que es la culpa y el manejo de la culpa. En este momento tenemos una sociedad muy polarizada, muy dividida. Todo el mundo señala, todo el mundo, nadie reconoce su parte de culpa de lo que se vive en el país. Y ya llegan que mejores amigos, familias, hermanos, todos se echan la culpa de todo. Hasta salen listas, vamos a comparar las de Tascón entre la oposición. Mira,